vamos a entrar al tema el día de hoy, en lo que van pasando los papás a su lugar, pasando a, algunos de ellos van a toddlers, y estamos con estudio, esta serie en el libro o en la epístola. Es una epístola larga a los hebreos, es una carta larga a los hebreos, y yo le puse un título. Realmente estuve meditando mucho cómo le voy a llamar al tema del día de hoy, cómo le voy a llamar a la plática. Y hoy se me ocurrió una plática de un título muy largo, y es cómo romper la mentalidad de obras. Cómo romper la mentalidad de obras, de sacrificios. Y luego abajo le puse un lema: el día que el Espíritu me reveló que Jesús es suficiente. ¿Sí? Y quiero hablarte de eso en esta hora, tratar de explicar los siguientes capítulos que vamos a ver aquí en Hebreos, que son el capítulo 7, 8, 9 y 10 hasta el versículo 25. El autor de Hebreos, que es el Espíritu Santo, obviamente hay un autor humano, no sabemos quién es, sabemos que es inspirada la palabra por el Espíritu Santo, usa todo este espacio de tantos capítulos. Hebreos usa todos estos capítulos para hablar, precisamente establecer que Jesús es suficiente. ¿Sí? Esto es un tema crucial. El único detalle es que la palabra de Dios, pues al estar escrito esta carta a un grupo de hebreos, de judíos que tenían un entendimiento de la ley, tenían un entendimiento de ciertos aspectos, de ritos. Algunos de ellos ni entendían la ley, pero en la tradición habían ciertas cosas que ellos seguían. El autor usa muchos tecnicismos, una explicación muy amplia para hablarnos y explicarnos la importancia de romper en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestro corazón esa mentalidad que todos traemos de cierta forma, por tradición, por lo que tú quieras, de sacrificios y de obras. Entonces déjame orar primero, déjame orar y preparar nuestros corazones para que Dios nos hable. Señor, gracias por este domingo y esta oportunidad de juntos poder ver tu palabra, estudiarla, recibir hoy un mensaje, porque nuestro deseo, Jesús, es conocerte más. Nuestro deseo es reconocer que tú eres suficiente en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y encuentra hoy, desde mi corazón hasta cada uno de los que está aquí, encuentra tierra fértil para que caiga tu palabra y produzca un fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces empiezo con una pregunta: ¿cómo establece el autor de Hebreos que Jesús es suficiente? ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace, ya te decía, a través de una explicación extensa, muy técnica, pero nos va a explicar que Jesús tiene un sacerdocio inmutable, o perpetuo, es otra palabra, o que no cambia, un sacerdocio para siempre. Y eso va a ser clave para que tú y yo podamos entender lo que significa que Jesús es suficiente. También nos va a enseñar estos próximos pasajes. Vamos a leer solamente porciones centrales para poder entender el tema. Nos va a decir que Jesús presentó otra clase de sacrificio, otro nivel de sacrificio, y por lo tanto su pacto, el nuevo pacto de gracia, es otro nivel de pacto. Ya no es como el antiguo pacto del Antiguo Testamento, sino que este es otro nivel de pacto. Ahora, ¿por qué el autor hace esto? ¿Por qué explica tan extensamente este tema? Porque todos aquí, todos, o estamos en esa forma de pensar de obras, de sacrificios, o estamos en el proceso de salir. O a lo mejor hay algunos aquí que ya hemos salido de ese pensamiento de obras y sacrificios, pero siempre nos vemos en la tentación de regresar, de pensar que es por lo que nosotros hacemos y no por lo que Jesús ya ha hecho. ¿Sí?
Todos tenemos esa tendencia de volver. Y entonces Jesús, al ser otra clase de sacerdote, al ofrecer otra clase de sacrificio, nos libra a nosotros de obtener sacrificios, de hacer sacrificios para obtener favor, ayuda, protección, perdón, salvación, eternidad, lo que sea. Tú y yo hemos sido librados por medio de Jesús de toda clase de formas de sacrificios que podamos hacer. Y déjame, primero necesito introducir esto, y lo voy a hacer de forma también extensa para que tú puedas captar muy bien lo que yo te estoy diciendo. Lo primero que hay que destacar aquí es que nuestra salvación, aquellos que ya han declarado a Jesús como su Señor, como su Salvador, y tienen salvación, o sea, es porque Dios ha puesto su mirada en nosotros. En otras formas de decirlo es por pura gracia, ¿sí? Nos amó, nos escogió, nos vio sin merecerlo, y nosotros respondimos a Él en fe y en arrepentimiento. Te voy a llevar a 3 pasajes. Oseas es una historia muy interesante, en algún momento yo la compartí, pero Oseas es un profeta a quien Dios llama a que se case con una prostituta, y lo guía en todo este proceso porque Dios quería que el pueblo, que se le diera un mensaje al pueblo de Israel, que así era el pueblo de Israel, que se había prostituido tras ídolos, tras 1000 cosas. Y Oseas iba a ser el ejemplo del amor de Dios en este caso. Pero hay un pasaje al final de Oseas, en el capítulo 14, donde dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Ese es un pasaje que tú tienes que subrayarlo en tu vida. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Qué significa esto? El Nuevo Testamento ya lo va explicando de una forma más extensa. Romanos 5:8 dice: pues Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, tú no hiciste nada para que Dios se fijara en ti. Eso tiene que ver con su soberanía y con su voluntad. Dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otro pasaje, uno más, hay muchos, pero yo estoy escogiendo nada más unos cuantos. Efesios capítulo 2, versículo 4 en delante dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Que tú no tenías la oportunidad de haber hecho absolutamente nada para sacar una mano y decir: me empujo de la muerte y salgo a la vida. No, porque estabas muerto en delitos y pecados. Podías responder, ¿sí? Pero estabas muertos en delitos y pecados. Y entonces dice: nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis: por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, hay que explicar para poder entender esta mentalidad de obras, de sacrificios, que nosotros no hicimos absolutamente nada para que Dios nos viera. Simple y sencillamente, como lo acabamos de decir con los niños, cuando Dios nos llamó a responder a Él, respondimos en fe, ¿sí? Y en voluntad. Pero el ser humano, por naturaleza caída, somos de mentalidad ritualística. Déjame tratar de explicar esta parte. O sea, de obras. O sea, espiritualmente hablando, tenemos la tendencia a querer ganar una posición delante de Dios. Todas las religiones del mundo, todas, desde la griega, las religiones y mitologías y civilizaciones antiguas, como la mitología griega y la vikinga y las civilizaciones aztecas, los mayas, los incas, los mexicas, todas desde las tribus allá de las dinastías chinas hasta el animismo africano,
todas tienen esa mentalidad de que para acercarse a Dios necesitamos hacer cosas, necesitamos ser buenos, necesitamos que Él nos reciba en este sentido. Y esa mentalidad de sacrificios está muy intrínseca en nuestro ADN. Aunque la persona diga yo soy ateo, aunque la persona diga yo no creo, aunque la persona diga no hay Dios, hay una tendencia a tratar de, por buena imagen, por buenas obras, por sacrificios y por rituales, tratar de ganarnos, los que son religiosos, el favor de Dios, y los que no son religiosos, muchas veces el favor de otras personas. Por eso las cadenitas y los colguijes y las imágenes y los objetos y lo que tú quieras son formas de protección, ¿sí? Son formas de protección. Nos sentimos protegidos al traer la imagen aquí, la cadenita y la esclava y la foto pegado por allá. Sentimos que son de cierta manera formas para obtener protección. Y todas estas civilizaciones, mitologías, religiones, desde el Islam hasta la religión tradicional aquí en México, todos parejo, todos traen esta idea porque desde que fue el hombre creado, vio que hubieron sacrificios. Dios sacrificó un cordero para poder vestir a Adán y a Eva. Pero después, tú conoces la historia, de ahí salen Caín y Abel ofrece lo mejor y Caín ofrece lo que él le da la gana. Y es que ese es el punto de los sacrificios, ofrecer lo que nosotros queremos para hacerlo a nuestra manera es inaceptable delante de Dios. Pero todas estas ideas hay por un concepto que está en la Biblia, pero específicamente se subraya en Hebreos capítulo 9 versículo 22, donde dice al final del versículo: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahí está, esa es la idea ritualística. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué se tenían esas ideas? Pues porque el ser humano a lo largo de su historia vio siempre sacrificios. Aunque estas civilizaciones como la inca, como la maya, como la azteca los africanos o la India, aunque todas estas civilizaciones, culturas, mitologías como la griega, la vikinga, lo que tú lees aún de la mitología romana, todas esas mitologías tenían este sentido. Para poder apaciguar a la deidad debemos de sacrificar. Eso era la mentalidad, y eso es la mentalidad que está muy fuerte y proviene de este versículo, que obviamente este versículo también está en el Antiguo Testamento y proviene de este ejercicio. Ahora, sígueme aquí con mucha atención porque es crucial lo que te estoy diciendo. El versículo dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué se tenía esta idea? Pues porque se vio, es algo que estaba en el ser humano. Por esta razón, vemos todos esos sacrificios, y aunque somos ya nosotros culturas modernas que hemos evolucionado, porque ya no hacemos, bueno, por lo menos aquí o en el mundo occidental en su mayoría no hacemos sacrificio, no traemos animales, no derramamos. Hay culturas que todavía lo hacen, obviamente. Hemos evolucionado, pero sigue estando en nosotros la idea, ya no de sacrificar, pero sí de ofrecer algo a cambio. Sí ofrecer algo a cambio. Por eso muchos en este sentir tienen estas ideas de pórtate bien para que Dios no se enoje contigo. Esa es mentalidad ritualística o de obras. Si has escuchado la frase: ¿no será que Dios me ha castigado? Porque algo te está pasando, no te van saliendo las cosas como tú esperas, hay una enfermedad por ahí, lo que tú quieras. Y de repente esta mentalidad de que Dios se enojó con nosotros
olvídate, si Dios se enoja contigo, ya hubieras desaparecido. La Biblia dice que si tú estás aquí es por su paciencia y por su misericordia. De hecho, la Biblia dice, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice: no queriendo que ninguno perezca. Dice, Dios es paciente y Él tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esto está en nosotros, ¿sí? Cuando a alguien le sucede una desgracia, a lo mejor también has escuchado: ha de haber pecado por ahí. Algo trae debajo del mantel, ¿sí? Ha de haber un pecado oculto. O alguien se enferma, o algo pasa, cae en quiebra, lo corren del trabajo, lo que tú quieras. Y he escuchado también este tipo de comentarios: ¿no habrá abierto una puerta? Y luego también hay otro tipo de sentires. O sea, por ejemplo, alguien en tu familia se alejó del Señor, se fue, lo que tú quieras. Es complejo todo el tema de relaciones. Pero de repente tenemos esta idea como de querer manipular a Dios. Es que necesita liberación, necesito llevarlo a algún lugar donde lo liberen. Y queremos hacerle manita de puerco a Dios para que de cierta manera Él proceda en ayudarnos, como pagarle a Dios. Pero mira, y yo sé que hay mucho que decir aquí, yo estoy nada más haciendo esto a forma de introducción, pero hay otros momentos donde explicamos más ampliamente esto. Ezequiel 18:20 dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. Y si tú tienes una mentalidad de que la maldición generacional sobre tu familia, y como tu padre, abuelo fue un adúltero y tu padre un adúltero también tú, yo quiero decirte que en Cristo eso terminó, porque en el nuevo pacto ahora nos dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Claro, si nosotros insistimos en los pecados, ¿qué va a pasar? Si insistimos en caminar en pecados, nosotros no vamos a encontrar un nuevo pecado para hacer. O sea, si tú eres un mexicano y vives en Saltillo, es muy raro que tú vayas a traer a un, y lo digo con mucho respeto, a un Buda en tu carro con una corona. Y es muy raro que tú te metas a algo que no has visto. La maldición generacional se refiere a el ejemplo que has visto. Tú viste drogas en tu casa, entonces si tú insistes en tu pecado, vas a caer en drogas. Si tú viste adulterio en tu casa, o viste temor en tu casa, o viste amargura en tu casa, o viste ese tipo de cosas en tu casa, es muy raro que tú te vayas a algo totalmente diferente. Te vas a ir a lo mismo. Pero en Cristo tienes la oportunidad de que eso se acabe, porque Él ya lo llevó en la cruz del Calvario y tú puedes empezar de nuevo. Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por los padres, cada uno morirá por su propio pecado. Y Jesús, cuando sana a un enfermo, le dice, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. No le dice a tus hijos o por culpa de tus papás, no, le dice a ti. Si tú insistes en tu pecado, obviamente eso va a caer sobre ti. Entonces, digo todo esto porque cuando no entendemos bien la mentalidad ritualística de obras, tenemos una tendencia a esta forma de pensamiento. Pero nadie está atrapado en los pecados de su padre o incluso en sus propios pecados, porque Jesús ya hizo su obra y nosotros la hemos recibido por fe. Amén. Ahora, ya hablamos mucho de allá afuera, pero ¿qué de aquí adentro? ¿Qué de los cristianos? Porque hay mucho cristiano que tiene esta mentalidad también de obras y ritualística, de es que si no ayuno no va a pasar algo.
Es que si no guerreo, no voy a obtener la victoria. Es que si no doy, Dios no me va a bendecir. Es que si no leo más la Biblia, Dios no va a estar conmigo. Si no oro más. Y entonces tenemos una serie de pensamientos en cuanto a esto. Y luego tenemos también un montón de dichos nosotros los cristianos bien raros. Por ejemplo, cúbrete con la sangre. Y si tú vienes de una iglesia donde se usaba todo eso a forma de amuleto, yo te quiero recordar, en realidad lo que está pasando ahí es una mentalidad ritualística. O sea, vas a ir a orar por alguien, vas a ir a tu trabajo, el hijo va a ir a no sé dónde y cúbrete con la sangre. Pues el día que yo nací de nuevo, ese día fui cubierto y la sangre no se me quitó. Vamos entendiendo esto. Y de todo esto, todos los capítulos 7, 8, 9 y 10 hasta el versículo 25, lo usa el Espíritu Santo para explicarnos eso. Porque en el judío, como en nosotros, la mentalidad de rituales es algo que está apegado a nuestros huesos. Y de repente hacemos hasta oraciones raras. Ahí va el niño al kinder y la mamá orando: Señor, mándale 5 ángeles guerreros con espada de fuego en la mano y coraza de bronce. Acompaña al niño al kinder. Ni caben los ángeles en el carro, no caben en el saloncito. ¿Cómo van a caber los 5 angelotes ahí? Y no es burla, pero creo que debemos de entender lo que significa que Jesús es suficiente. Y eso es lo que estas escrituras nos van a hablar. Ahora, yo decía ahorita de cosas que hacemos los cristianos. Claro que ayunamos, claro que oramos, claro que leemos, claro que damos, pero yo ayuno porque he entendido el poder detrás. Leo porque he entendido el poder de su palabra en mi vida. Diezmo, doy porque he entendido el gozo y el privilegio de la generosidad. Oro porque entiendo el poder de la comunión y de la intimidad con el Padre. ¿Sí? Lo hago porque lo he entendido. ¿Sí? Hay cosas que aprendemos y son buenas, pero hay cosas que necesitamos desaprender. Desaprender es más difícil que aprender. Yo de repente hasta me topo con cristianos maduros, no aquí, porque aquí son muy buenos. Me topo con cristianos maduros con una mentalidad tan de obras que yo me sorprendo. Digo, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué hace el autor? El autor de Hebreos, para romper esto, nos dice que Jesús es otra clase de sacerdote, o sea, otra clase de representante. Número 1. Número 2, Él hizo otra clase de pacto, un pacto superior. Y número 3, Él hizo un sacrificio único, que nos demuestra que Jesús es suficiente. Amén. Déjame, estos 3 puntos los desarrollo rápidamente. ¿Cómo hace esto? Primero nos demuestra el autor que Jesús es un sacerdote inmutable, perpetuo, comparándolo con un personaje misterioso del Antiguo Testamento. Este personaje aparece en Génesis capítulo 14 y en varias porciones hay vestigios ahí, pero vuelve a aparecer literalmente hasta el Salmo 110. Y el Salmo 110 es el salmo más pronunciado del Nuevo Testamento. Y este personaje se llama Melquisedec, ¿sí? ¿Por qué nos dice eso? Porque la mentalidad de ritual, ellos pensaban mucho en el sistema sacerdocio de los judíos, o sea, levítico. Pero entonces el autor dice, Jesús proviene de otra tribu. Él no proviene de la tribu de Leví, como Samuel. Él proviene de la tribu de Judá. Por lo tanto, si Jesús es sacerdote, Él debe de provenir de un sacerdote que todavía sigue vigente
en los cielos y en la tierra. Y entonces conecta con este personaje que se llama Melquisedec en el Antiguo Testamento. Y déjame, leo nada más rápidamente Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 4. Si tú quieres leer más de Melquisedec, está en Génesis 14. Pero dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Recuerda, ahí todavía no había sacerdocio. Esto es previo a Moisés. Es previo, en más, no había nacido la tribu de Leví todavía. No había, era Abraham, ¿sí? No tenía hijos todavía Abraham. Y le aparece Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia, luego también rey de Salem, es decir, rey de paz. Salem es una palabra antigua de Shalom que tú has escuchado. Dice, sin tener padre ni madre, sin genealogía, sin teniendo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Esta frase es importante, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Consideren pues la grandeza de Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, le dio el diezmo de lo mejor del botín. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Lo que nos dice aquí es que es una sombra de Jesús. Y la Biblia relaciona a Jesús con este sacerdote de otra clase que es perpetuo. Ahora, Jesús dice en una porción, Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, en verdad les digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Jesús ya estaba, Él es. Y Melquisedec, ¿qué hace con Abraham? Bueno, Abraham dice que le ofrece los diezmos. Dice que Melquisedec lo bendice. Pero Melquisedec hace algo con Abraham. Le da pan y vino. O sea, celebran la Santa Cena. Cuando están celebrando la Santa Cena, entonces nos tenemos que remontar al pensamiento del apóstol Pablo. La Santa Cena es para anunciar la muerte de Jesús. Melquisedec, estás hablando casi 2000 años, 1800 años antes de Cristo, parte ahí, le da a Abraham pan y vino, diciendo, en un tiempo voy a ser hombre, voy a venir como hombre y voy a ofrecerme como en un sacrificio. Lo primero que hace el autor al decirnos todo esto es que nos habla de esta forma de Jesús, porque necesitamos entender que Jesús, como nuestro mediador o representante o sacerdote, es todo lo que yo necesito. Yo ya no necesito hacer una serie de rituales para que Él me vea bien. Por eso Jesús, cuando Él empieza a enseñar, Él dice, pidan todo lo que van a pedir en mi nombre. En mi nombre. Segundo, ya vimos un sacerdote diferente, inmutable. ¡Wow! ¡Qué Jesús tan hermoso!, ¿verdad? Cuando Juan lo empieza a describir, dice, y de su plenitud lo llena todo, y de Él brota gracia sobre gracia, porque entendió quién era Jesús. Segundo, un pacto superior. O sea, esto lo vamos a ver ahora en el capítulo 8, versículos del 8 a 10. ¿Por qué? Porque el problema con el pacto antiguo es que todo lo que se hacía era sombra de lo que había de venir, pero era un ejercicio de prácticas interminables que no cambiaban el corazón. Ese es el problema con el antiguo pacto, no transformaba el corazón. Lo único que transforma el corazón es lo que Jesús hace en nosotros. Y entonces todo lo que hacemos, que a veces pareciera un sacrificio, como orar, como ayunar, como servir, como dar, ya no proviene de un sentido de me quiero ganar, sino proviene de algo interno que Él ha hecho, y ahora yo lo ofrezco porque lo amo y porque lo deseo. Y entonces la cosa cambia. Y Hebreos 8, del 8 al 10 dice,
Si pueden poner la escritura aquí en las pantallas, por favor, a ver si la tienen toda como se las había pedido. Subrayé aquí está, subrayé aquí, puse negritas para no tener que leer todo el pasaje, pero que tú entiendas el sentido. Dice, porque reprochándolos, esto es Hebreos 8, del 8 al 10. Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un pacto nuevo. Me brinco hasta acá. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que dice este pasaje es que iba a haber un intercambio. Dios iba a transformar nuestro corazón y nos iba a dar un nuevo corazón. Ese nuevo corazón es distinto. Es un corazón que ahora adora al Señor. Es lo que Jesús, cuando Él empezaba a enseñar, Él decía, de tu interior correrán ríos de agua viva. Ya no es que tú vas a tener que ir a un lugar para que me liberen, a otro lugar para tomar agua, a otro lugar para hacer eso. No, lo que está diciendo este pasaje es que ahora en ti, dentro de ti, por lo que Jesús ha hecho, ya está ese nuevo corazón, y de ahí fluye el querer, el anhelar, el buscar a Dios. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque en el nuevo pacto todo lo que hacemos debe de provenir de un corazón transformado y agradecido. Tercer cosa que va a decir aquí. Ya vimos que Jesús es un sacerdote de otro nivel. Ya vimos que Él es inmutable. Segundo, acabamos de ver que su pacto es superior. Y tercero, su sacrificio es único. Sacrificio es único. O sea, Él es suficiente. Él es suficiente. Fíjate cómo lo dice Hebreos capítulo 9. Ahora vamos al capítulo 9, versículos del 11 al 14. Creo que también esta escritura la pusieron aquí. Aquí está. Dice, cuando Cristo apareció, entró al lugar santísimo una vez para siempre. Ahí tienes todo el pasaje, pero déjame nada más, estoy subrayando para que puedas seguirme en mi línea de pensamiento. Dice, por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Porque recuerdan, el antiguo pacto era ofrecer, hacer sacrificios, que Él nos acepte por lo que estamos ofreciendo. Pero ahora nos dice que la sangre de Cristo es suficiente y es mejor. Entonces dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Aquí viene una frase genial: purificando nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, aquí estamos desenvolviendo algo más. Su sacrificio es precioso. Ahí Isaac va a sacar otra canción que dice una vez y para siempre, ¿no? Me encantó porque es cierto. Su sacrificio una vez para siempre. Ya no tengo yo que hacer más sacrificios. Ya no tengo que pensar que Dios me va a castigar si no hago esto. Ya no tengo que pensar que abrí una puerta porque esto y aquello. Ya no tengo que pensar que esta tragedia, esta enfermedad, esta situación que me aqueja fue porque yo la regué. No. Vivimos en un mundo caído. La gente que no ha tenido un encuentro con Cristo, y aún los cristianos, toman decisiones malas que te pueden impactar. Pero tú tienes que entender que su sacrificio, su derramamiento de sangre es suficiente para ti. Empieza tú a vivir en gratitud. Empieza tú a ordenar tus principios, a poner el fundamento en tu vida. Y Dios se va a encargar sin que tú te tengas que afanar de creer que es por algo que tú tienes que hacer. Por eso Jesús lo dice claramente en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Haz de eso la prioridad de tu vida y yo me voy a encargar del resto. Eso es quitar la mente de rituales. Ay, que porque mi hijo se fue. Ay, que porque esta situación. Ay, que porque no me va bien. Ay, que porque no avanzo. Ay, y mil cosas que puedes decir. Y luego le echas la culpa a Dios, porque muchas de ellas son de nuestros propios errores.
Y en el echarle la culpa a Dios, de repente caemos en todo esto de decir, bueno, y si ya voy a la iglesia, y si ya soy más constante, ay Diosito. Y lo digo con todo el respeto a tus expresiones, pero muchas veces expresan que no has conocido el propósito de Jesús, y Él quiere que lo conozcas. Y luego Él hace algo, esta última frase: Él purifica nuestra conciencia de obras muertas, o sea, la revelación del poder de su sangre derramada, que nosotros hacemos memoria de esa sangre cada vez que tomamos la Santa Cena. En la representación del vino es fundamental en nuestro entendimiento. Y entonces termina el capítulo 9, ¿sí?, para romper esa mentalidad de obras a la que estamos muy atados, y sacrificios, diciendo en el versículo 28, el capítulo ese viene siendo el 9:28: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez, en otras porciones dice una vez y ya, para siempre, una vez, para llevar los pecados de muchos. Fíjate, Él murió por todos, pero Él va a llevar los pecados de muchos, no de todos, solamente de aquellos que lo reconozcan como Señor y suficiente Salvador. Dice, aparecerá por segunda vez, o sea, Él regresará sin relación con el pecado, porque el pecado, hablando aquí de su relación con el pecado, es cuando la llevó en la cruz, no es que haya pecado Él, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Entonces, ¿por qué necesitamos entender esto? Porque si entendemos que su sacrificio es único, entonces Jesús es y será suficiente en nuestras vidas. Ok. Después de hacer esta extensa explicación, que tú la puedes leer en el capítulo 7, 8, 9 y 10, termina el capítulo 10. Esta sección, que no termina el capítulo, la terminación del capítulo lo veremos la próxima semana, con el favor de Dios. Bueno, es Alabastro, ¿verdad? Entonces hay otros planes aquí, pero todo cambia con Alabastro. Sí, de verdad, qué padre. En 2 semanas más, si Dios nos permite, termina esto haciendo una explicación práctica. Capítulo 10, versículos del 19 al 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, o sea, hay confianza, ya no tienes que venir con ningún tipo de obra, sacrificio, objeto, algo a cambio. Hay confianza porque Jesús ya entró por ti. Versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué significa esto? Es actualízate en tu forma de buscar a Dios. Jesús ya pagó el precio, ya derramó su sangre, Él está a la diestra del Padre. Y aquí nos empieza a decir todo esto. Dice, purificándonos el corazón de mala conciencia y lavando el cuerpo con agua pura. Ya no seas apestoso, báñate. No dice eso en realidad. ¿Qué dice? Que la palabra te va lavando, la palabra te va limpiando. Mira, cuando tú vas haciendo una práctica en tu vida de la lectura de la escritura, la Biblia va limpiándote. Va limpiándote. Hay momentos donde lo hace de golpe, llega como un mazo y te rompe, pero hay otros momentos que es lo más común, es el proceso de la limpieza, de la transformación. Va quitando de tu mentalidad cosas que no deben de estar y va poniendo una nueva mentalidad. Y termina diciendo, versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos o animándonos unos a otros, mucho más al ver que aquel día se acerca. Ahora, ¿qué es dejar de congregarse? Porque esto para unos puede ser una cosa. A lo mejor alguien dice, yo voy a la iglesia una vez cada 2 meses, y piensa que se congrega. Y alguien dice, yo estoy ahí toda la semana estoy ahí,
y piensa también que se congrega. Entonces, ¿qué es congregarse? Oh, esto es importante. Ahora me regreso un poquito en todo lo que hemos venido hablando. Para este punto, si alguien ha sido negligente en su caminar espiritual, se ha endurecido en su corazón por la duda en la palabra y se ha hecho lento para oír, entonces congregarse será algo secundario. Pero cuando aquí el autor dice no dejes de congregarte, es independientemente si tú puedes una vez al mes o todos los domingos. Aquí habla de hacer una prioridad en tu corazón por vivir, por hacer comunidad, por hacer familia, por crecer en tus dones, en tus talentos, en lo que Dios te ha dado, en hacer vida de iglesia. Entonces termina aquí con esta parte tan crucial. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero terminar esta ya tarde, que podamos orar. Y yo te decía, o tú estás en la mentalidad de obras, de sacrificios, de rituales, o estás luchando por salir de ella, o has salido, pero a final de cuentas todos tenemos la tentación de regresar. Mi deseo en esta tarde es que tu oración a Jesús sea: tú eres suficiente. Tú eres suficiente, Jesús. Así que ahí donde estás, ora al Señor, cierra tus ojos para no distraerte y dilo a Jesús: tú eres suficiente. Tú eres suficiente, Jesús. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que tú puedas hacer para que el Padre te vea con otros ojos. Él te ve como te ve porque ve en ti a Cristo Jesús. El día que tú entregaste tu vida a Él, el día que tú en fe le dijiste: perdóname de mis pecados, lávame con tu sangre, ese día fue el día, ese día fue el día que tú fuiste cubierto con su sangre. Y ese día el Padre te ve con los ojos de su Hijo. Por eso te ama. Por eso te ama. Pero ora ahí donde estás un momento y dile: Jesús, tú eres suficiente. Tú eres suficiente en mi vida. Y también dilo ahí en tu oración: rompe en mi mente, en mi corazón, esta mente de rituales, de sacrificios. Rómpelo en mí, Padre, lo necesito. Necesito que tú lo rompas en mi vida. Yo no sé quién necesita escuchar esto, pero tú le agradas al Padre. Yo no sé quién necesita escuchar esto, pero cuando decimos y cantamos que somos hijos, es por la obra de Jesús. Y de verdad, eres hijo. Eres hijo. Yo no sé quién necesite también escuchar esto. En Cristo eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Abraza las cosas nuevas en tu vida. Abraza lo nuevo en tu vida y suelta el pasado. Suelta tus pecados. Termina de entregarte a Dios con todo tu corazón. Padre, gracias. Te adoramos, te adoramos. Espíritu, ven y revélanos esto más profundamente. Revélalo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Llévanos a tener un entendimiento mayor de tu sacrificio, tu pacto, de tu sacerdocio. Que podamos entender que tú no cambias. Señor, rompe en nosotros esa mentalidad de ritual, de obras y hasta un poco idolátrica. Rómpela, Señor, y ven y transfórmanos. Transfórmanos en tu nombre. En tu nombre, Señor. Amén y amén.
Yo quiero nada más antes de terminar que de verdad medites en esto esta semana y ores en tu semana también. Jesús, tú eres suficiente en mi vida, y lo abraces. Amén. Bueno, iglesia, Dios les bendiga.